honra y alabanza sean dadas al Cordero de Dios, Jesucristo. Levante su Biblia y diga junto conmigo: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra y hablará a mi corazón. Estoy plenamente seguro que nunca volveré a ser el mismo. Nunca, nunca, nunca. No volveré a ser el mismo. Por el poder absoluto y verdad revelada de Jesucristo, mi Salvador y mi Señor. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Tremendo mensaje de la palabra de Dios desatada en la iglesia El Camino de la ciudad de Monterrey, México, transmitiendo a todo el mundo vía televisión mundial, radio, televisión cristiana e internet televisión. La palabra viviente. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Gracias, Señor. Hoy hablaremos de fe y oración. Y los hijos de Dios repetimos: fe y oración. Nos encontramos en una serie. Este es el tercer mensaje respecto a la serie de la fe. Y la lectura la tenemos en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, que nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Padre eterno, Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, todo amor e infinita misericordia y bondad, nos humillamos delante de tu preciosa palabra y te suplicamos que tu palabra sea glorificada el día de hoy. Que el nombre de Jesucristo sea ensalzado y tu gloria manifestada en esta mañana. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos: amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Transmitiendo a través de televisión mundial, radio, televisión cristiana e internet televisión, tu programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, fe y oración. Y una de las lecturas que tenemos iniciales es esta que se encuentra en la carta de Santiago, Epístola Universal de Santiago, capítulo 5, versículo 16, que nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y vamos a leer los versículos precedentes a partir del versículo 14, que nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese,
y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Te alabamos, Señor. Gracias, Jesús. En este texto de la palabra de Dios, en este pasaje que recién hemos leído, hay instrucciones específicas a la iglesia. La carta de Santiago también pudiésemos traducirla con su motivo, que es la carta de normas de vida cristiana, porque nos dice ahí cuáles son las normas que debemos de vivir aquellos que hemos hecho a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Nos dice en el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Fíjese que no dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame una ambulancia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Vaya al Seguro Social. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Vaya al ISSSTE o a la clínica más cercana. No. Dice que si tú has nacido de nuevo, si Jesucristo está en tu corazón y estás tú enfermo, debes llamar a los ancianos de la iglesia para que oremos por ti, ungiéndote con aceite en el nombre del Señor. Estos ancianos de la iglesia son las personas, pues, más antiguas de la iglesia, o específicamente personas de autoridad en la iglesia, y definitivamente se refiere a pastores. Y nos dice que los ancianos debemos orar por la persona que nos solicita la oración, que la debemos ungir con aceite, y esta es la base por la cual ungimos a los enfermos. Luego también nos da otra característica, que lo hagamos en el nombre del Señor, es decir, no en cualquier nombre ni sin mencionar el nombre de Jesús. Y luego dice, y la oración de fe, alguien diga la oración de fe. Y aquí es donde vemos esta conexión que existe entre fe y oración. Fe y oración, porque la oración requiere de fe. Ahorita vamos a profundizar en eso. La oración de fe salvará al enfermo, y recordamos la enseñanza anterior que nos dice que la palabra esta salvar significa también sanar y significa liberar. Así es que todo esto está implícito en la palabra salvar. Tú puedes decir, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, y es exactamente lo mismo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Aquí nos dice el Señor que debemos orar unos por los otros. Esta es la base escritural. Y también la necesidad del perdón. Y los hijos de Dios decimos la necesidad del perdón. Y vamos a ver cómo la necesidad de perdonar es una condición de la oración. Por ahí nos dice la palabra de Dios, y cuando tú presentas tu ofrenda, ¿te acuerdas que tienes algo contra alguien? Deja tu ofrenda, ve y busca a esa persona, pídele perdón, y luego vienes y presentas tu ofrenda. Nótese que no dice que se lleve la ofrenda. A lo mejor algunos de ustedes dicen, yo nunca me había fijado en ese detalle, pero no dice que te lleves la ofrenda, dice que la dejes. Que la dejes, vayas y pidas perdón, y luego se la presentas a Dios. Pero la ofrenda se queda. Y dice la palabra del Señor, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. No dice a ver si se sanan, sino para que se sanen. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y fíjese que estaba yo meditando, y esa es la razón por la que usted siempre ve que tengo rodeado de Biblias aquí, y es que la traducción en griego de este versículo 16 nos dice una palabra muy preciosita, que es la palabra deesis.
Y los hijos de Dios decimos deesis. Y alguno dirá, pues a mí qué me importa que sea deesis. Pues se lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque la palabra deesis quiere decir suplicación. Suplicación. Es decir, oración de clamor. Oración earnestly. Dice por ahí una traducción, creo que es la Biblia ampliada. Dice que es una oración donde tú buscas con ansiedad a Dios. Voy a leerle las demás traducciones que tengo aquí. Aquí tengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya le dije deesis, dice la King James, la oración fervorosa, la oración efectiva, poderosa del justo, puede mucho. Biblia ampliada. Confesaos unos a otros vuestras faltas, sus deslizaderos en escalones falsos, sus ofensas, sus pecados, y oren uno por otro para que sean sanados y restaurados a un tono espiritual de mente y corazón. Verdaderamente que es la Biblia ampliada, ¿verdad? Está bastante ampliado todo lo que dice aquí. Gracias al Señor por la gente que nos precede en la fe. Fíjese todo esto que nos dice en este versículo 16. Dice, confesaos unos a otros sus faltas, sus deslizones, tus resbaladas, tu resbalón por los escalones, tus ofensas, tus pecados, y oren uno por otro para que sean sanados y restaurados al tono espiritual de mente y de corazón. Y luego viene la oración encarnecida, o sea, es una oración donde tú pones todo tu corazón, y luego nos pone entre paréntesis, sentida de corazón y continua. Oración del hombre justo tiene un tremendo poder disponible. Nos pone entre paréntesis, dinámica en su obra. Traducción del Nuevo Testamento de Rimes, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean salvados. Salvados, porque acuérdense que esta palabra tiene varios sinónimos. Porque la oración continua del justo puede mucho. New American Standard nos dice, así que confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración efectiva del justo alcanza mucho. Nueva versión internacional, la oración del justo es poderosa y efectiva. New American Standard, la oración ferviente del justo es muy poderosa. La oración, New Revised Standard Version, la oración del justo es poderosa y efectiva. Gracias, Señor. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de meditar en todas estas traducciones? Bueno, saber exactamente el sentido de la palabra de Dios. Y esta palabra en Santiago 5:16 trae una palabra en griega que ahí se la dejo para algunos que nos gustan los idiomas. Es la palabra alelois o aleló. Esta palabra aleló, que quiere decir por otro, orad unos por otros. Fíjese cómo las lenguas románicas tienen cierto parecido, aunque esta no es románica porque es griego, pero la palabra ales en alemán significa todo. Ales, todos. Entonces, aleloi significa unos por otros, para que seáis sanados. Y vamos a Hebreos 11, versículo 1. Sea el nombre de Jehová bendito. Y los hijos de Dios dicen, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6, pero sin fe es imposible. Alguien diga imposible. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea. Es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es necesario que el que se acerca a Dios crea. Si no crees, mejor no ores. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es
recompensador de los que le buscan. Te voy a dar la clave. Alguien diga la clave. Te voy a dar la clave de la vida cristiana, la clave del éxito, la clave de la respuesta a la oración, la clave de la victoria, la clave de todo. Es la bendita palabra de Dios. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Es decir, que 1 milímetro fuera de la palabra de Dios, no contamos ni con la verdad absoluta, ni encontramos una base suficiente de fe y esperanza, porque todo está en la palabra de Dios. Salmo 119, versículos 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Romanos capítulo 10, versículo 14. Así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe es producida por la palabra. No palabra, no fe. Y los hijos de Dios decimos, no palabra, no fe. Entonces la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un predicador en la ciudad de Atlanta, en el área de Atlanta, ha fundado su iglesia sobre ese versículo. Sobre ese versículo. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahí están todos los hermanos, todos los domingos, por 50 años. Todos los domingos por 50 años están diciendo, así es que la fe es y el oír. Así es que los de acá van a decir así es que, y los demás dicen el resto, ¿sí? Así es que dese un aplauso a usted mismo. No palabra de Dios, no fe. No palabra de Dios, no victoria. No palabra de Dios, no oraciones contestadas. No palabra de Dios, no hay fuerza para resistir las tentaciones. No palabra de Dios, no hay fe. No hay palabra de Dios, no hay nada. 1 milímetro fuera de la palabra de Dios estás en el precipicio. Es como cualquier persona que se encuentra al borde de un precipicio. Esta es la palabra de Dios, allá afuera no hay nada. Entonces tenemos que estar descansando en la infinita, total y absoluta e inspirada palabra de Dios. Bendito sea Jesucristo. De modo que la fe es la única base para que nosotros podamos relacionarnos con Dios. ¿De qué otra manera pudiéramos acercarnos a un Dios que es invisible? La fe es un asunto personal. Hay un canto que nosotros cantábamos hace años que dice algo así como, ¿has hablado alguna vez con Dios? ¿Has tenido un amigo fiel? Yo no me acuerdo qué más dice. Entonces, pero dice eso, ¿has hablado alguna vez con Dios? ¿Has tenido un amigo fiel? ¿Quién sabe qué más dice? Entonces, a lo que voy es, yo quiero preguntarte, ¿has hablado con Dios? I don't believe it. ¿Has hablado con Dios? ¿Y qué te dijo Dios hoy? La oración es el medio con el que nosotros hablamos con Dios, pero no es la manera como Dios nos habla. Nosotros hablamos con Dios con nuestra mente, con nuestras palabras, con nuestro corazón, a través de la oración, pero esa no es la manera como Él responde. Él nos va a responder de muchas maneras. Nos responde, ahorita lo vamos a ver, en cuántas y diferentes áreas. Fíjese que si usted va con un médico y le dice que usted habla con Dios, inmediatamente le firma un certificado para la casa de la risa. Para aquellos que no saben lo que es la casa de la risa, es el cuarto de paredes acolchonadas. Es decir, el manicomio. Dicho mejor hoy, asilo mental, sanatorio de reposo. Es la misma payasada con diferentes palabras. Eso quiere decir la 22.
You know what I mean? Seguro Social 22, te vamos a hacer un posgrado a la Clínica 22. Eso quiere decir que estás esquizofrénico. La palabra más horrible para que le digan a una persona es esquizofrénico. La palabra esquizofrénico viene del griego esquizos, que quiere decir dividido, y frénico, mente. De modo que un esquizofrénico es una persona que tiene la mente dividida. Eso quiere decir que tiene un desequilibrio en la dopamina, serotonina o glutamato, que son neurotransmisores cerebrales. Fíjese nada más que la deficiencia de dopamina produce enfermedad de Parkinson. Y las alteraciones en los neurotransmisores de la dopamina producen esquizofrenia. El día de hoy se sabe que la deficiencia de vitamina B12 produce depresión. Es que a lo mejor tú estás deprimido y no sabes por qué. Y lo que te falta es vitamina B12. Es interesante eso. La fe es un asunto personal. La fe es un asunto de confianza. Y quiero leerle un pasaje extraordinario de la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 8 al 10, que realmente es one of my favorites, es uno de mis favoritos. Me encanta, me encanta, sea el nombre de Jesús bendito. Y fíjese usted lo que nos dice la preciosísima palabra de nuestro Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 10. Iba a leer yo ahorita de la Biblia ampliada. Rápidamente vamos a la palabra de nuestro Señor. Glorioso Salvador, Jesucristo, el Mesías, el único y suficiente Salvador. ¿Qué nos dice? Porque hermanos, no queremos que ignoréis. El apóstol San Pablo no quería que sus discípulos fueran ignorantes. En la primera Tesalonicenses también dice eso. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Bueno, aquí dice 2 Corintios capítulo 1, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados. Alguien diga abrumados. Abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esto no lo está diciendo José Benavides, lo está diciendo el apóstol Pablo. Una ocasión entró una persona a una célula y escuchó que uno de los creyentes estaba citando este versículo y creía que estaba hablando de su vida personal. Pero no, estaba hablando de la vida del apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo estaba sobreabrumado, que había perdido las esperanzas. ¿Está sin esperanza? También el apóstol Pablo estuvo sin esperanza. Dice, sin esperanzas aún de guardar la vida, de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros... Todo esto es extraordinario, podemos hacer un estudio nada más de esto, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. A ver, voltee usted a la persona que tienes a un lado y dile, no confíes en ti mismo. Si tú confías en ti mismo, te espera una vida de aflicciones, porque Dios se va a encargar de demostrarte que no puedes confiar en ti mismo. Es necesaria cierta confianza en nosotros mismos, pero no en lugar de Dios. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Es decir, no confianza en mí, sino en Él. Ahí le va. Este es el versículo cardinal. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Se lo voy a desmenuzar. El que te libró, te libra ahora y te librará mañana. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso quiere decir aquí. El mismo que te libró es el que te libra y el que te va a librar. El que te libró es el mismo que te libra ahora y que te va a librar. De modo que si tú volteas hacia atrás en tu vida, vas a darte cuenta que había una persona obesa, insegura, una persona temerosa, una persona enferma, una persona desquiciada, una persona sin trabajo, con un matrimonio destruido, con una familia destruida. Ese es el caso de todos nosotros, hacia atrás. Pero aquel que te libró cuando estabas allá atrás,
y te trajo a los pies de Jesucristo, es el que te va a librar hoy y que te va a librar mañana. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. ¡Wow! Bueno, pues esto es lo que nos dice la epistemología. A ver, diga epistemología. La epistemología es la ciencia de la fe. Epistología. Ya me confundí. Ya no sé si es epistemología o epistología. Pero bueno, es episteología. Es de fe. Curiosamente, esta palabra viene de la raíz pistos. Y yo te quiero preguntar, ¿tú estás pistando? La palabra de Dios. Pistos quiere decir fe. Pistos quiere decir fe. Entonces, si tú te estás echando un pisto, yo siempre voy a entender que estás leyendo la palabra y ejerciendo fe. O sea que fíjese que no está mal que los borrachos dicen que están pisteando. Simplemente están ejerciendo fe en el lugar equivocado. En lugar de ejercer la fe en la palabra de Dios, están ejerciendo la fe en una lata de Tecate. ¡Gol! Dice, pero si no cometo pecado, me la tomé light. Hombre, ¿qué es eso, Dios mío? No. Entonces, esto viene, fíjese, hay una cosa aquí muy interesante, que la palabra pistos quiere decir fe, y la palabra piso quiere decir esperar. Por eso ahí en tu casa pones un piso, porque ahí te esperas, ahí te quedas, ahí pisas. ¿Ok? Bien, entonces la fe es un asunto personal, es un asunto de confianza. La Biblia nos dice que no confiemos, fíjese usted, en las armas, en las riquezas, en los líderes mundiales, porque vivimos entre huehuenches y huejotzingos. Espero no haber aludido a una raza a la que tú provengas, pero vivimos en este país entre huehuenches y huejotzingos. Para aquellos que no entiendan, entre flojos y homosexuales. Las altas esferas del poder, el último libro de Carlos Loret de Mola, Escándalos en la política, dice que desde Miguel de la Madrid hasta el día de hoy es una cadena interminable de homosexuales. Estamos en manos de homosexuales y estamos en las manos de extranjeros que han comprado nuestro territorio nacional, y eso es grave. No hay solución a este país. La única solución es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Entre huehuenches y huejotzingos. Para aquellos que no entiendan lo que estoy diciendo, son tribus autóctonas de nuestro país. Los huehuenches están en el estado de Puebla, pero yo uso esa palabra para referirme a los flojos. Bien, algunos entienden, otros no. Otros dicen, ay, ¿cómo dijo eso ese hombre? ¿Cómo? Estamos en la iglesia. No seas fariseo. ¿Quién es el fariseo? El que se asusta de todo y no hace nada. Las circunstancias cambian como las olas del mar. Las circunstancias no pueden ser la base de nuestra fe. Nada excepto la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la base absoluta. Entonces, tenemos un Dios que es omnisciente y omnipotente. Todo amor, todo misericordia, todo bondad. Y vamos a ver la interrelación de fe y promesas. Leímos en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de los que le buscan. Fíjese que Dios nos ha dado 8,000 promesas, dicen algunos que han contado, y más o menos les creo porque ya son muchos los que dicen lo mismo. 8,000 promesas en la palabra de Dios. 0.5 promesas por día. Esto quiere decir que nos tocan prácticamente una promesa por hora de la palabra de Dios. Está interesante, ¿no? Bueno, a lo mejor a ti no te interesa, pero a mí sí, porque eso quiere decir que cada hora Dios me está dando una promesa. En este año, en un año de 365 días. Entonces, quiero darle gloria, honra y alabanza al Cordero,
pero para fines de septiembre de este año 2015 habremos repartido 100,000 folletos. Tenemos entre nosotros el tiraje de 10,000 folletos que hacen 80,000 al día de hoy, en las últimas 8 semanas. De modo que queremos completar esas 100,000 folletos para fines de septiembre, que hará que 1 de cada 7 habitantes del área conurbada de Monterrey tenga el mensaje de la palabra de Dios. Eso es si repartimos en diferentes lugares y no nos concentramos repartiendo en el mismo lugar. Si repartimos en diferentes lugares y nunca repites el mismo lugar donde repartiste folleto, 1 de cada 7 habitantes en el área conurbada de Monterrey tendrá el mensaje de salvación y podrá ser salvo antes de que Jesucristo suene, la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resuciten primero. Luego nosotros, los que habíamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Hemos comprobado por 6,000 años la veracidad de la palabra de Dios. Es decir, que la palabra es la verdad absoluta y Dios nos ha puesto sus promesas en blanco y negro. ¿Usted sabía que las películas serias se graban en blanco y negro? Usted no va a ver ninguna película de Fellini a colores, porque es películas de cineclub, son películas en blanco y negro. No la hizo con intención de que fuera de cineclub, pero como casi nadie le interesa, entonces es de cineclub, es decir, de gente que estudiamos cine, y entonces esas películas son en blanco y negro, para que el color no distraiga. Así es la palabra de Dios, promesas en blanco y negro, para que no te distraigas de lo que Dios tiene para nosotros. Así es que tenemos esas 8,000 promesas descritas en las Escrituras. Y he encontrado una cosa muy sencilla y fácil de aprender para todos nosotros de lo que significa la palabra pacto. Y los hijos de Dios decimos pacto. Fíjese que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, nosotros somos creyentes del segundo pacto, es decir, del pacto que está fundamentado en Jesucristo, en la sangre derramada del Cordero. Es un pacto por gracia, es un pacto de fe. Bueno, nos hace 2 cosas. Primero, nos separamos del mundo para consagrarnos a Dios. Y los hijos de Dios decimos, nos separamos del mundo para consagrarnos a Dios. Fíjese, es algo muy simple, ¿no? O sea, ¿qué es la santidad? Separarte del mundo. Oye, pero pues si vivo en el mundo, ¿cómo le voy a hacer? Pues te tienes que apartar de la gente que está practicando el pecado o de las cosas que son desagradables a Él. Entonces tú te separas. Pero si te separaras nada más y no tuvieras otra acción, te quedabas en la nada. Entonces, no es solamente eso, es separarse para consagrarse. Y ahora se la voy a poner más fácil todavía. El matrimonio es un pacto. Tú te separas del resto de las mujeres o de los hombres para consagrarte a una mujer o a un hombre. ¿Me están entendiendo? Porque el matrimonio es un pacto, un pacto. Todas las cosas importantes que Dios tiene en su palabra, las puso en un pacto. Entonces nosotros somos miembros del segundo pacto, el pacto en Jesucristo. Y el matrimonio es un pacto. Así como el pacto en Jesucristo significa que me aparto del mundo para consagrarme a Jesucristo, así también significa en el matrimonio, me aparto de todas las mujeres para quedarme con una. Antes de que tú te casaras, eran tuyas todas las mujeres, menos una. Cuando tú te casas, dejas de lado todas las mujeres para consagrarte a una. Hello. Ese es el matrimonio. Entonces no conviene casarse, como me dijo una de mis discípulas hace como unos 30 años, 25. Entonces, así como el matrimonio es apartarse de todo el montón para concentrarte a una o uno, sea el heterosexualmente hablando, así de la misma manera el pacto con Dios es apartarte del mundo para consagrarme al Señor. Te separas. Cuando tú te ves que estás haciendo lo mismo que hacen todos,
estás mal. Hay gente que dice, pero es que si todo lo hacen. Ay, ¿cuántas veces habré oído eso? Es que todo lo hacen. De seguro que también el pastor. Hombre, sácate. Él dice, no voy a decir, hasta la fosa posterior. Muy bien, mis amados hermanos, Dios es bueno para con todos. Gracias, Jesús. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Fíjese, imagínate que Dios fuera disparejo. No, Dios no es disparejo, Dios es parejo. Nomás que a veces no nos gusta lo que decide. Pero Mateo capítulo 5. Ay, estoy lleno del Espíritu Santo esta mañana de una manera tan tremenda que ya nomás estaba esperando como un toro de esos en la plaza de toros para salir. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Mateo capítulo 5. Ay, que me he equivocado. Bueno, ahí dice la palabra del Señor que Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Luego lo encuentra porque no es Mateo 5, 4 y 5. ¿Ok? Dios es bueno para con todos. Millones no creen en Él. Pero fíjense, cuando están en aprietos, le echan la culpa. Espero que me haya seguido. Millones dicen que no creen en Dios. Pero cuando algo malo les pasa, ¿a quién le echan la culpa? A Dios. ¿Saben ustedes que no hay ateos en las trincheras? No hay ateos en el combate. Me decía un soldado que ya está en la presencia del señor capitán del ejército, que estuvo aquí con nosotros. Me dice, ¿sabe qué, pastor? No hay ateos en las trincheras. Todos están, ay, Diosito Santo, ayúdanos, Padre Celestial. Ay, Dios. De todas las edades, chiquitos, medianos y grandes, con más barras y más estrellas y lo que tengan. Están, mira, 5, 10, 15, 20. Para aquellos que no saben qué es, la película Psicosis, Alfred Hitchcock, 1965. Muy bien. ¿Saben que a esa persona le dieron un Oscar por eso? Todo lo que hizo fue eso. Chicos. Oh, tremendo. Dios guarda sus promesas. Dios guarda sus promesas. ¿Sabían ustedes que Dios le ha prometido cosas a las aves? A los animales del campo. A toda criatura viviente le ha hecho promesas Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 9, versículos 9 y 10. Génesis, son de las promesas del pacto adámico. Génesis 9, versículos 9 y 10. Ah, no, es el pacto con Noé. Versículo 9 dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. 10, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra. Así es que, entiéndalo, que está con vosotros desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Uno puede decirle a cualquier persona, ¿sabías que Dios tiene pacto contigo? Aquí dice con todo ser viviente, ¿no? ¿No dice? Con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Ay, Dios, qué cosas dices, Padre Santísimo. Gracias, Señor. Diga gloria a Dios. Jeremías 29, versículo 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Debe gozarse bastante. Qué bárbaro, yo me estoy revolcando aquí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz
No soy pentecostal, pero me pega la palabra de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Y dice la traducción en el texto original, para que tengáis un futuro y una esperanza. Así es que si tú te sientes sin futuro y sin esperanza, error. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Muy bien, hay promesas en la Biblia que son automáticas y otras promesas son por petición. Hay promesas condicionales, que son la mayoría, y promesas no condicionales. Entonces, por ejemplo, Dios hace llover sobre buenos y malos. Es automática. Dios se ha hecho pacto de darle de comer a todos los seres vivientes. Eso es en automático. Pero hay otras peticiones que son, hay otras oraciones que son por petición, otras promesas que son por petición directa. Mateo 7:7 es la regla de oro, y los hijos de Dios decimos la regla de oro. Ya se me fueron los españoles, pero me quedó el tono. Mateo 7:7. Fíjese que es muy fácil memorizar esto. 7 es el número de Dios, 7 es el versículo, regla de oro, Mateo 7:7. Punto 77. ¡Ah! ¡Qué cosa, Dios mío! Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, no escuché, todo el que pide. ¿Cuál es la condición? Y si no pides, estas aplican en sentido positivo y en sentido negativo. Te lo voy a demostrar. Mateo 7:7, pedid y se os dará. Tú no pides, no recibes. Luego dice, buscad y hallaréis. Tú no buscas, no hallas nada. Llamad y se os abrirá. Tú no llamas, no se te abre. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno, no dice si toda tu familia, si todos los de la iglesia, si todos los de tu casa, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él contigo. Dele gloria, ahora alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Entonces, usted puede ponerle al lado de este versículo glorioso 7, regla de oro. La regla de oro es pedir. Vamos a Santiago, capítulo 4, carta universal de Santiago, capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. ¿Se están fijando en esto? No puedes alcanzar. Tú quieres algo, pero no puedes alcanzar. Está muy lejos de mí, esa casa, ese carro, esa persona está muy lejos de mí. Dice la palabra, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Porque no pides. Eso quiere decir, porque no pedís, porque no pides. Todas las cosas buenas vienen de parte de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Hay gente que no le gusta pedirle a Dios. Yo me acuerdo de esta mujer del Partido Comunista de España, ya hace cerca de la Revolución Civil Española, 1938, que esta mujer apodada la Pasionaria decía, es preferible morir a vivir de rodillas. Fíjese usted lo contrario de la vida cristiana. Es preferible vivir de rodillas que morir parado. ¿Está escuchando? Ella decía lo contrario, porque ella era mundana, ella perdida, era atea, marxista, comunista, leninista. Entonces, ¿qué decía? Es preferible morir a vivir de rodillas. Bueno, aquí es preferible vivir de rodillas que morir. ¿Así es? Claro, la vida cristiana es vivir de rodillas. ¿Qué significa pedir?
Pedir significa humildad. Pedir significa un asunto de posición. Dios es Dios todopoderoso, nosotros somos criaturas. Dios es el creador, nosotros somos las criaturas. Dios es todopoderoso, nosotros somos mínimamente poderosos. ¿Qué más? Significa sujeción, significa obediencia. Gracias, Padre. Hay gente que le teme pedir a Dios, pero le anda pidiendo a todos los que se encuentran. Al vecino, vaya un poquito de azúcar. A veces no se usa mucho acá entre nosotros, pero bueno, una tacita de azúcar y que pásame la sal, pásame las tortillas. Y ahí me voy a quedar. En tiempos del presidente López Mateos, 1960, le dijo el presidente Kennedy al presidente López Mateos, dijo, oiga, qué bonito reloj. Y entonces lo quitó el presidente López Mateos y se lo dio al presidente Kennedy. Y entonces dijo el presidente López Mateos, oiga, qué bonita su mujer. Dijo, tenga su cochino reloj. Qué buenos para encontrarle sentidos a los chistes, pero la palabra, cero. De modo que tener que pedir es un recordatorio de nuestra dependencia a Dios. Me encanta Juan 15:15 que dice, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Y los hijos de Dios repetimos, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Le voy a decir esto, haga de cuenta que es pregunta como de examen de teología o Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento solo una persona fue llamada amigo de Dios, Abraham. Abraham fue la única persona en el Antiguo Testamento, habló con Moisés cara a cara y habló con el otro y con el otro, pero con el único que le dijo que era su amigo fue con Abraham. Bajo el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, cada persona que hace a Jesucristo su Salvador personal es amigo de Jesús. Y eso por eso cantamos es de mi amigo fiel, porque el único fiel es Jesucristo. Nosotros, los seres humanos, acostumbramos a confiar en las personas, pero las personas nos fallan. Toda mujer casada lo sabe. Claro, porque el ser humano no es digno de confianza. Sea tu papá, tu maestro, tu pastor, tu jefe, tu director, no somos dignos de confianza. El único que es digno de confianza es Jesucristo. Y hay gente que dice, ay, mira lo que hizo. Y eso que es líder. Y eso que es jefe de tribu. Fíjate nomás por nosotros que estamos aquí en Santa María la Ribera. Que nos dejan, ¿verdad? Si eso hace líder, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¡Ay, Dios, se apiade de nuestras almas! Pues claro, la única persona en la que tú puedes confiar es en Dios. Dice la palabra, ahí le va. Maldito el hombre que confía en el hombre. No nos gusta, pero así dice. Y hay otro más feíto que no lo voy a decir. Te lo voy a decir. Dice mi esposa José, ya hasta saben de qué ropa interior uso yo, hombre. Dice, no confíes ni en la que se acuesta a tu lado. Ustedes me dijeron que lo dijera. Ahora se atienen. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice. No confíes en nadie. Ay, ¿yo qué creo? Es que los seres humanos queremos confiar en alguien. No puedes confiar en nadie. Te voy a decir esto, pero no se lo digas a nadie. Ya lo rompiste tú. ¿Qué crees que va a hacer el otro? Que ni es su asunto. La va a correr mundial. La va a hacer mundial. La pone en el Face.
La whatsopea. Eso es en español que se la sopea con el whats. La oración es esencial. ¡Ay, gloria a Dios! La oración y las promesas van mano a mano. Tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así. Una vez me dijo la Magdalena Michuca, esta era una creyente que teníamos, espero que no haya venido, que yo estoy muy enojada con Dios porque Dios no me ha dado lo que yo le he pedido. ¿Tú qué me dices eso? Me dan hasta escalofríos del coraje, ¿verdad? Y entonces me dijo, es que Dios no me ha dado lo que yo le he pedido. Y dije, tú la conoces. No es ella, ella conoce a la persona. Sí. Entonces, le dije, sí, ¿de veras? A ver, léele 1 Juan 3:22. ¿Qué dice? Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Si guardamos los mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y yo le dije, ¿y tú haces las cosas que son agradables? ¿Guardas sus mandamientos y haces las cosas que son agradables delante de Él? Dijo, no, pues no recibes nada. Claro, hombre, la palabra de Dios es clarísima. Tú puedes sospechar, alguien diga sospechar, que detrás de cada respuesta negativa hay una razón. Porque Dios es un Dios de razones. ¿Tú le vas a decir a Dios omnisciente que no hay razones? Hay razones, solamente que son desconocidas para nosotros. A lo mejor cuando vayamos al cielo nos va a decir, ¿por qué? Oraciones no contestadas. Es que yo hice lo que dijo el pastor, clamé, oré encarnecidamente, supliqué de Esis, todo lo que dijo, todo lo dije, todo lo hice. Pues hay una razón. Hay una razón. ¿O tú crees que no va a haber una razón? Que Dios dice, ay, que me pidan, al cabo no les doy. Una razón. Acuérdate que la respuesta de Dios es no, sí y espera. Y los hijos de Dios decimos no, sí y espera. Más claro, ni clean water. Más claro, ni el vidrio. O como dicen en el rancho, ni el virdio. De ese, suplicación, oración fervorosa, oración encarnecida, derramar el alma. Le voy a dar dos frases importantes en la oración contestada. Número 1, pedir en el nombre de Jesús. Hay gente que está, lero, lero, candelero, pide. Lo mismo, pide todos los días. Y ya después de que hizo todo lo pidió, se le olvidó decir en el nombre de Jesucristo. Hello. Es una condición de la oración contestada. Pedir en el nombre de Jesucristo. Esa es una. Ahí le va la otra. Por amor de su nombre. Esa es un as que tengo debajo de la manga. Por amor de su nombre. ¿Qué hace Dios cuando le digan por amor de tu nombre? Para nosotros es por amor al nombre de José Benavides, pues, cero, ¿verdad? Pero por amor de su nombre, Señor, te lo pido por amor de tu nombre. Nosotros no le podemos hacer manita de puerco a Dios, pero esa es una de las oraciones contestadas. Por amor de tu nombre, por amor al nombre de tu Hijo Jesús. Características de la oración. Número 1, saber que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Segundo, el objetivo de la oración no es que se haga mi voluntad, sino la suya. ¿Qué pasó? Nosotros no podemos ordenarle a Dios que haga cosas. Nosotros somos los que obedecemos a Dios. Ay, Dios no hizo lo que yo le pedí. ¿Cuántas hormigas te piden a ti cosas? ¿Tú se las vas a conceder? Se pone una cucaracha. Tercero, la voluntad de Dios que todos los hombres vengamos al arrepentimiento. Es condición de oración.
Característica de oración también. 4, creer que vamos a recibir. Hebreos 11:6. Es galardonador de los que le buscan. 7, dice algo muy hermosísimo. Lucas 11:13, vamos a él. Hello, Lucas 11:13. Bueno, voy a repartir copias de este mensaje tremendo. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Si vosotros, que sois malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, nos dice otro de los evangelios sinópticos, dará buenas cosas a los que se lo piden? Y aquí en el 11:13 de Lucas nos dice, os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y yo he enseñado a mis discípulos a pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo todos los días, en cada oración. La oración es esperanza. Lucas 24, versículo 49. El Señor les dijo, pero quedaos vosotros hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quiero compartirle un versículo tremendísimo de la palabra de Dios en la primera carta de Juan, primera de Juan, muy importante, primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? En el cielo y en el corazón de todos los que le hemos recibido. ¿Ok? ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Sentado en su trono de gloria. Bueno, mientras nosotros estamos aquí en la tierra, nosotros representamos a Jesucristo. Nuestra vida debe ser como la vida de Jesucristo. Nuestro testimonio tiene que ser como el testimonio de Jesucristo. Nuestras acciones deben de ser como las acciones de Jesucristo. Nuestros pensamientos tienen que ser como los pensamientos de Jesucristo. Nuestras palabras tienen que ser como las palabras del Señor Jesucristo. Ahí le va. Primera de Juan, ¿qué dijimos? 4:17. Primera de Juan 4:17, otras 3 traducciones. Nos dice, nueva versión internacional, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio, oiga esto es muy importante, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. Ahí termina el versículo 17. Versículo 18, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Biblia de las Américas, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Dios habla hoy, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. ¡Wow! No sé qué signifique para ti, pero significa mucho para mí, porque eso quiere decir que mis pensamientos tienen que ser los de Jesús, mis palabras tienen que ser las de Jesús, mis acciones tienen que ser las de Jesús, mi comportamiento tiene que ser como el de Jesús, porque como Él es, así soy yo en este mundo. Separado del mundo, consagrado a Dios. Separado del mundo, consagrado a Dios. Eso es santidad. Santidad igual, separado del mundo, consagrado para Dios. Y ustedes van a identificar cómo, en lugar de separarnos del mundo, nos acercamos a Él. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera cualquiera que ame al mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué haces tú que le agrada al mundo? ¿Cómo te peinas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Qué cantas? ¿Qué bailas? ¿Qué quieres? ¿Con quién te juntas?
a dónde vas, entre más te parezcas al mundo, más lejos estás de Dios. Los cristianos no tenemos amigos, excepto personas que hayan nacido de nuevo igual que nosotros. Los otros son compañeros, conocidos, pero no son amigos, porque un amigo es alguien que tiene tu misma fe. Nosotros no nos casamos con los enemigos. Sansón se casaba con enemigos. El rey Salomón se casó con enemigas. Y nosotros nos casamos con amigos. Es decir, personas que tienen nuestra misma fe, que no son goy, que no son goyim, que no son gentiles perdidos. Nosotros somos gentiles, pero gentiles convertidos a Jesucristo. ¿Entendido? Entonces, fe y oración son un solo tema. Ten fe que Dios va a contestar tus oraciones. ¿Cuándo se termina la fe? Cuando morimos o cuando se muere la persona. Ahí se terminó la fe de esa petición, no la fe para el resto de las cosas que le pedimos a Dios. Entonces, ten fe que Dios va a contestar tus oraciones. Y cuando nosotros oramos, otros se beneficiarán de nuestras oraciones. Yo quiero pedirte a partir del día de hoy que no ores mentalmente. Empieza a orar audiblemente. Quizá en voz baja, pero con tu voz. Porque cuando nosotros oramos con nuestra voz, tenemos dos vías de acceso a lo que estamos pidiendo, la mental y la audible. ¿Entendido? Entonces, es muy maravilloso hacer eso. Puede entrar un hijo tuyo y va a decir, yo vi a papá de rodillas pidiéndole a Dios. Yo lo voy a hacer también. Pero, si no te ve orar, si no te ve leer, si no te ve testificar, si no te ve repartir folletos, si no te ve invitar personas a la iglesia, si no te ve abrir una célula, ¿qué testimonio de conversión tienes para que tu hijo desee convertirse? Eso. Con tu cabeza inclinada y nuestros ojos cerrados vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú eres un Dios que escuchas y no solamente un Dios que escuchas, un Dios que responde. Gracias te damos, Padre, porque tú dices en tu palabra que tú haces llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y nosotros somos malos e injustos, pero tú haces llover para nosotros. ¿Cuánto más, tú que dices en tu palabra, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel? ¿Cuánto más si nosotros tratamos de permanecer fieles? ¿Qué hacer para permanecer fiel? Leer la palabra. Es todo. ¿Este libro te aparta del pecado o el pecado te aparta del libro? Así es. Señor, ayúdanos a que todos los días tengamos hambre de tu palabra, sed de la oración. Un capítulo, 2, 3 capítulos, pero con todo el corazón. Padre, te lo pedimos en el precioso y majestuoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Jesús. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Dios nos ha bendecido con un gran y maravilloso mensaje. Amigo y amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión, es una manera sencilla de exponer el mensaje de la palabra de Dios, pero efectiva para todos. Yo quiero invitarle a que usted vaya a ese lugar donde tiene su Biblia, la tome en sus manos, abra la primer carta de Juan y empiece a leerla despacio. Deje que Dios le hable a su corazón y Él lo llevará al único y suficiente Salvador, Jesucristo. Si no nos vemos aquí en la tierra y usted hace a Jesucristo su Salvador personal, con seguridad nos veremos en el cielo. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie.